¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. Alrededor de las 8 de la mañana del 24 de abril de 1989, Verónica se dirige a la casa de su amiga Claudia, ubicada en el número 408 de la calle Hacienda Vigil. Hace apenas unas horas, Claudia la había llamado con una voz extraña y visiblemente angustiada, diciendo además cosas sin sentido. Algo en su tono de voz hizo a Verónica preocuparse, por eso prometió ir a primera hora de la mañana a verla a ella y a los niños. Cuando llega, la puerta de la casa está abierta. No hay ruido, solo silencio, roto por los latidos acelerados de su propio corazón. Al entrar, le cuesta entender las imágenes que está viendo. El caos se despliega ante sus ojos, pero su cerebro tarda en procesarlo. La casa está cubierta de sangre, con charcos, gotas, marcas de manos en el suelo, el comedor, las escaleras. El miedo y el horror la invaden, pero lo peor está por venir. Verónica sube las escaleras, con el temor apoderándose de cada paso. Al llegar a la planta de arriba, lo que encuentra lo cambia absolutamente todo. Lo que había allí será algo que jamás podrá olvidar, una visión que quedará grabada en su memoria para siempre, al igual que en toda la población de Querétaro. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. Hoy vamos a hablar de un caso que me habéis pedido muchísimo desde México. No os preocupéis que no me olvido de las demás peticiones que tengo desde Argentina, Chile. Las tengo todas apuntadas e iré trayéndolas al podcast esta temporada. Este caso debo advertiros que no tiene tanta información detallada como los que hemos abordado recientemente y por ello no será tan largo. Sin embargo, esto no le resta en absoluto interés. Es interesantísimo por todo lo que implica antes, durante y después del crimen. Además, sé que el análisis de hoy os va a encantar, así que acompañadme hasta el final. Hoy vamos a hablar de uno de los crímenes, si bien no tan famoso, sí se puede considerar como uno de los más impactantes de la crónica negra mexicana. Hablamos del caso de Claudia Mijangos, la conocida como la Hiena de Querétaro. Un crimen que no solo sacudió a la sociedad por la brutalidad de sus actos, sino también por las circunstancias que rodearon a la protagonista de esta historia. A 221 kilómetros de la Ciudad de México, Querétaro es una zona pequeña y tranquila, donde casi todos se conocen. A esta zona profundamente religiosa, muchas parejas jóvenes deciden mudarse en los años 80, buscando un lugar donde echar raíces y empezar de nuevo. Una de estas parejas es la formada por Claudia Mijangos Arzac y Alfredo Castaños Gutiérrez. Claudia nace en mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, como la menor de 7 hermanos. Su familia de clase media alta le brinda una infancia sin carencias, aunque marcada por la fuerte influencia de su madre, una mujer autoritaria y profundamente religiosa, que se asegura de inculcar estos valores en todos sus hijos. Su padre, en contraste, es de carácter tranquilo, casi pasivo. La vida de sus hermanos estará lejos de ser sencilla. Las hermanas terminan en matrimonios tormentosos, mientras que entre los hermanos uno padece déficit cognitivo, otro síndrome de Down y el tercero se enfrenta a problemas de alcoholismo y abuso de sustancias.
Claudia, con la esperanza de tener un futuro independiente y con las oportunidades que le brinda la situación de su familia, decide estudiar la carrera de comercio. Reina de la belleza en su tierra natal, una joven y bella Claudia, de 19 años, conoce a su futuro marido Alfredo, 8 años mayor. Se casan cuando ella cuenta con 21 y con el tiempo tendrían 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, de 11, 9 y 6 años respectivamente en el momento en el que transcurre nuestra historia. Tras la muerte de sus padres, Claudia recibe una gran herencia que les permite mudarse a Querétaro. Allí abre una exclusiva boutique de ropa elegante para mujeres en Pasaje de la Plata, una tienda tan selecta como la zona en la que se encuentra. La pareja inscribe a los 3 niños en el Colegio Católico Fray Luis de León, donde ella misma da clases de catequismo, ética y religión. Claudia Mijangos es conocida como una mujer atractiva y tranquila, profundamente religiosa y muy dedicada a sus hijos. Su vida gira en torno a ellos y es considerada una madre cariñosa y protectora. Y muchos en la comunidad de Querétaro, incluso los más cercanos de Claudia, no perciben señal alguna de alerta. A pesar de la imagen de madre y esposa ideal que proyecta, se enfrenta a crisis emocionales desde el inicio de su matrimonio. En su noche de bodas, el contacto físico con su esposo la lleva a un estado de ansiedad tan intenso que sale corriendo por el pasillo del hotel. Alfredo finalmente logra tranquilizarla y hacer que regrese a la habitación. Aunque este episodio se justifica como una reacción ante los nervios del momento, con el tiempo las crisis depresivas y episodios de agresividad de Claudia se intensifican, reflejando un deterioro significativo en su salud mental y convirtiéndose el comportamiento errático y los cambios de humor en constantes en su vida. En una ocasión pincha las ruedas del coche de su marido. En otro episodio lo deja a la intemperie en la calle, vestido solo con su ropa interior. Su violencia alcanza niveles alarmantes cuando hiere a Alfredo en la cabeza con unas tijeras. Pero además su matrimonio se enfrenta a problemas por conflictos personales entre ellos y rumores de infidelidad. Se dice que Claudia tiene una relación romántica con el padre Ramón, encargado de la catequesis en el colegio. Este hombre es descrito con una altura de 1,90, ojos azules, atractivo, bueno, amable. No está claro si la relación entre Claudia y el padre Ramón es real, fruto de la imaginación de Claudia, o solo rumores. Lo cierto es que ella desarrolla una fuerte obsesión por él, comenzando a verlo como una figura idealizada, una especie de santo, y en cierto modo como una figura paterna para sus hijos. Si la relación realmente existió, algunos sostienen que la obsesión de Claudia se intensifica cuando el padre Ramón tiene que decidir entre ella y su compromiso con la Iglesia. Sea como fuere, el director de la escuela, Rigoberto Castellano, se entera de estos rumores, posiblemente generados tanto por la conducta de Claudia como por la percepción de la comunidad. La consecuencia es que ella es destituida de sus labores en el colegio. Este alejamiento entre ella y Ramón, que se lleva a cabo de un modo u otro, parece ser un punto de inflexión en su estabilidad emocional. Dada la obsesión de Claudia con otro hombre, sumado a los celos de Alfredo y los cambios de humor de la mujer, hacen que las cosas entre la pareja se deterioren cada vez más. En un intento de salvar su matrimonio, ambos acuden a terapia de pareja. Sin embargo, el terapeuta observa una relación marcada por una lucha de poder constante, agresión verbal mutua y actos de dominación, llegando finalmente a la conclusión de que la reconciliación es imposible. Siguiendo sus recomendaciones, el matrimonio decide divorciarse, pero antes de formalizar la separación, ella intenta obtener la anulación del matrimonio por la Iglesia, haciéndolo de forma desesperada, persistente e incluso con actitudes que el padre Rigoberto describe como groseras. A pesar de su insistencia, la Iglesia rechaza su petición, ya que considera que no existen motivos suficientes para conceder dicha anulación, por lo que efectivamente deben divorciarse y Claudia obtiene la custodia de los niños. A principios de 1989 sus problemas mentales se intensifican de manera alarmante. Claudia empieza a experimentar una creciente serie de alucinaciones, diciendo que ve demonios y ángeles y que escucha voces. Estas visiones ocurren con frecuencia después de rezar
y en ellas describe una batalla entre ángeles y demonios, donde los ángeles protegen su entorno. En su mente las voces que escucha le dicen que debe estar junto al padre Ramón, lo que solo hace aumentar su obsesión hacia él. Claudia no comparte estas experiencias con nadie más, excepto con el padre Rigoberto. A él le confiesa que no puede dormir y que sus alucinaciones incluyen imágenes perturbadoras de ángeles, demonios y del padre Ramón desnudo. Consciente de la inestabilidad mental de la mujer y de las voces que dice escuchar, Rigoberto sugiere que Alfredo tome la custodia de los niños, algo que él intenta buscar formalmente. Mientras tanto, algunos amigos y conocidos de Claudia notan cambios drásticos en su comportamiento, que atribuyen inicialmente a la mala racha del divorcio. Los vecinos también se percatan de que los gritos en la casa se han vuelto casi diarios. El domingo 23 de abril, Alfredo lleva a sus hijos a una kermés, una fiesta popular que al parecer se celebra en escuelas, iglesias o plazas e incluye actividades y atracciones. Después de pasar un buen día y al dejar a sus hijos en casa, Alfredo intenta hablar con Claudia sobre la posibilidad de retomar su relación, pero la conversación rápidamente se vuelve tensa cuando surge el tema de la obsesión de la mujer con el padre Ramón. Las palabras pasan a ser agresivas por ambas partes, con insultos y reproches, que incluso son escuchados por algunos vecinos debido al volumen de la discusión. Y antes de marcharse, Alfredo le advierte a su exmujer: «Te vas a arrepentir». Claudia inmediatamente después acuesta a sus hijos, les da la bendición y les desea buenas noches antes de irse a la habitación a dormir, sintiéndose agotada por la tensión generada durante la discusión con Alfredo. Se queda dormida enseguida. Se despierta asustada y sobresaltada en plena madrugada, atormentada por las voces que la inquietan. Después de unos minutos, sentada en su cama, intentando discernir si las voces son reales o producto de su imaginación, llama a su amiga Verónica a las 4 de la madrugada, incoherente y angustiada, afirmando que Mazatlán ha desaparecido, que no queda nada y todos están muertos, que Querétaro entero es un espíritu. Verónica trata de calmarla, prometiendo que irá a visitarla temprano. Tras colgar el teléfono, vuelve a dormirse, convencida de que ha hecho lo posible para tranquilizar a su amiga Claudia. Pero nada, más lejos de la realidad. Claudia se dirige a la cocina mientras escucha unas voces que le dicen que debe hacerlo, que es la única manera de estar juntos. Toma 3 cuchillos, recorre la casa y sube las escaleras. Su primer objetivo es la habitación de su hijo Alfredo, quien duerme plácidamente. Se acerca despacio a su cama y comienza a apuñalarle sin piedad. Primero en el tórax, pero no quiere que su hijo la vea, así que lo gira y continúa apuñalándolo por la espalda. En un momento dado, intenta cortarle la mano, y es cuando el pequeño cae inconsciente. Debido a los gritos del niño, Claudia María, la hermana mayor, se despierta y acude rápidamente a la habitación de Alfredo. Cuando ve lo que está haciendo su madre e intenta huir, Claudia la persigue y logra alcanzarla, propinándole varias puñaladas en la espalda cerca de las escaleras del segundo piso, mientras la pequeña grita: «No, mamá, no lo hagas». Cuando su hija mayor está gravemente herida y moribunda, Claudia se dirige por último a la habitación de las niñas, donde está Ana Belén. La encuentra sobre la cama, paralizada. Se acerca a ella
y la pequeña no opone ninguna resistencia, mientras Claudia le apuñala varias veces en el corazón. Después baja las escaleras buscando a su hija mayor, quien ha conseguido descender hasta el primer piso y se encuentra desplomada en el suelo del comedor inconsciente. Sin dudarlo, Claudia vuelve a apuñalarla para acabar con su vida. Tras cometer estos actos, lleva a sus hijos a su dormitorio, uno a uno. Los coloca en la cama y los cubre con una manta de flores. Por último, intenta cortarse las venas, pero no lo logra. Antes se queda profundamente dormida al lado de sus hijos, sumida en un estado de shock y agotamiento. A las 8 de la mañana del lunes 24 de abril de 1989, Verónica llega a casa de su amiga Claudia, ubicada en el 408 de la calle Hacienda Vigil, en la colonia Jardines de la Hacienda. Al encontrar la puerta abierta, entra y descubre un escenario aterrador. Toda la casa, incluidas las escaleras, el comedor y los pasillos, está cubierta de sangre. Rápidamente se da cuenta de la gravedad de la situación y llama a la policía y a Alfredo. Cuando los investigadores llegan, lo primero que se les pasa por la cabeza es que alguien ha querido atacar a Claudia y a los niños. No obstante, rápidamente se dan cuenta de que las puertas no están forzadas. Como hemos dicho, hay sangre por todas partes. Determinan que incluso podría haber hasta 8 litros en total por toda la casa. Las marcas en el pasillo y las escaleras indican huellas de arrastre, desde el comedor de la planta baja, por las escaleras y desde las habitaciones de los niños hasta el dormitorio principal. También se observan gotas y charcos de sangre y apoyos de manos en las escaleras y en las paredes. Al llegar a la planta de arriba y dirigirse al dormitorio principal, los investigadores se encuentran con una escena desgarradora. 3 niños han sido apuñalados de manera brutal y junto a ellos está una mujer adulta. Al acercarse para evaluar la situación, notan que la mujer, a pesar de las lesiones en la cara interna de las muñecas, todavía tiene pulso. Es trasladada al hospital en estado de shock, donde es sedada y atada de pies y manos a la cama. En la habitación de las niñas se encuentra un cuchillo de cocina de 31 centímetros, ensangrentado y abandonado sobre la alfombra. En el vestidor hay otros 2 cuchillos de 40 y 33 centímetros que están limpios. Todos ellos pertenecen a un juego de cocina y tienen un mango de madera color café. Las autopsias revelan que la causa de la muerte de los niños fue el choque hipovolémico debido a la pérdida de sangre. Las lesiones observadas son consistentes con heridas infligidas por un instrumento punzocortante, tanto en el tórax como en la espalda. El niño presenta la mayor cantidad de puñaladas, además de la amputación de su mano izquierda. La hija mediana también muestra heridas en el tórax y en la espalda, y hay evidencia de que Claudia intentó cortarle también las manos. Las distintas teorías sobre el crimen son variadas, aunque rápidamente determinan que es obra de una sola persona. De hecho, Claudia es la principal sospechosa, pero el primer pensamiento lógico es que una madre protege a sus hijos. Este prejuicio lleva a que la opinión pública, en lugar de condenarla, se incline a favor de ella, y de hecho culpabilice a Alfredo. Además, la ausencia de señales de una entrada forzada refuerza la sospecha sobre él, y las autoridades le retienen creyéndolo culpable. No obstante, rápido se llega a la conclusión de que la asesina de sus propios hijos ha sido Claudia. Además de las diferentes evidencias, el vestido que llevaba puesto estaba lleno de sangre y el cuchillo tenía impresas sus huellas dactilares. Además, la noche del crimen, una vecina dice haber escuchado unos gritos que decían: «A mí no, mamá, a mí no».
Los informes de criminalística indican que Claudia primero ataca a su hijo. Cuando una de las niñas se despierta y ve a su madre en tal situación, intenta escapar, pero es alcanzada y apuñalada por la espalda, lo que explica la gran cantidad de sangre encontrada en las escaleras y el comedor. La última en ser atacada es la hija mediana, quien se hallaba sentada e inmóvil en su habitación. Posteriormente, Claudia había intentado quitarse la vida, haciendo cortes en sus brazos y muñecas. Se le toma declaración a Claudia por primera vez el 27 de abril a las 11:30 de la mañana. El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él influyó para que me divorciara. Pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón, con maleficios, mató a mi madre. Sigue intentando poseerme mentalmente. También mi marido quiere regresar conmigo y me manipula. Fue tanta la presión que me descontrolé. Claudia, incoherente, manifiesta que Querétaro está vacío y menciona haber experimentado cosas extrañas, como ver su cara en el espejo y notar que la piel se estaba pudriendo y cayéndose a pedazos. También describe la ciudad como habitada por espíritus y afirma que sus hijos estaban poseídos. Aunque también afirma: yo quiero mucho a mis hijos, son buenos y no son traviesos. Cuando se le pregunta sobre su ingreso al hospital, si recuerda algo o si sabe por qué estuvo allí, responde que quiere suponer que estaba enferma y afirma que sus niños están dormidos en la casa. Posteriormente cambia su declaración diciendo que no recuerda nada de lo sucedido, que fue su amiga quien la despertó al llamar a la puerta y que luego la llevaron al hospital, afirmando que sus hijos estaban en el colegio. Como habéis podido comprobar, declaraciones completamente erráticas e incoherentes. Cuando la prensa se hace eco de la historia, no tardan en ponerle el mote de la hiena de Querétaro. Además, los periódicos acompañan la noticia con fotos de los cuerpos de los niños sumamente explícitas. Al parecer le ponen este apodo debido al comportamiento infanticida de las hienas dentro de su propio grupo. Las crías hembras que alcanzan la edad adulta pueden desarrollar una línea materna, lo que puede ayudar a aumentar el rango de ese grupo familiar. En casi todos los casos estudiados dentro de las manadas de las hienas, las asesinas ocupan un lugar más alto que la madre de la víctima, lo que sugiere que pueden utilizar el infanticidio para mantener baja la línea de sangre de sus rivales. Las hembras compiten para transmitir sus genes, pero a través de la supervivencia de la descendencia, en lugar de competir por oportunidades para aparearse como ocurre con otros animales. A pesar de esto, las hienas son madres muy atentas y cariñosas con sus propias crías, dan de mamar a sus cachorros durante 14 meses y les ayudan a conseguir comida, incluso después del destete. Además, parecen reconocer su pérdida cuando mueren sus cachorros, ya que acicalan a la cría muerta o hacen sonidos de angustia. Es decir, el apodo de la hiena a Claudia le pega a medias, ya que las madres dominantes asesinan a otras crías y no a sus propios cachorros. Pero esta vez me ha picado la curiosidad con el mote. Y por qué no, ya que lo he investigado, me ha parecido interesante mencionároslo. Después de reconstruir los hechos del crimen, el Ministerio Público se enfoca en determinar si Claudia estaba en su sano juicio al momento de cometer los delitos. Para ello, el psiquiatra Armando Fonseca Hernández es llamado a intervenir a solicitud del Gobierno del Estado. Los informes indican que Claudia había tenido episodios de agresividad hacia su esposo, lo que sugiere un posible historial de problemas de comportamiento y control emocional. Además, están las alucinaciones. El psiquiatra realiza un electroencefalograma y determina que Claudia padece epilepsia en el lóbulo temporal. Dentro del lóbulo temporal se encuentran estructuras del sistema límbico, un circuito cerebral considerado el sustrato neural de las emociones. Este sistema, por ejemplo, incluye la amígdala,
cuyo papel es esencial en la integración de una amplia variedad de señales relacionadas con las emociones y las motivaciones. Según Fonseca, la epilepsia afecta a la ínsula, la cual tiene un papel importante en la experiencia del dolor y de un gran número de emociones básicas, incluyendo odio, amor, miedo, disgusto, felicidad y tristeza. Explica que estas descargas anormales en este área del cerebro pueden provocar cambios de humor significativos, llevando a episodios en los que el individuo pierde la noción de la realidad. También le diagnostica un trastorno esquizoafectivo residual a la lesión cerebral. Este trastorno está caracterizado por el solapamiento de un episodio afectivo, como el depresivo, como en el caso que nos ocupa, y 2 o más de los síntomas clínicos de la esquizofrenia, como ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento desorganizado, alteraciones del pensamiento y del lenguaje o alteraciones de la afectividad. Este trastorno afecta más a las mujeres y es especialmente prevalente entre mujeres casadas, y al igual que ocurre en la esquizofrenia, la edad de aparición es más tardía también en mujeres. Este trastorno, para que os hagáis una idea, tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia, pero peor pronóstico que los trastornos de ánimo. En junio del mismo año, Claudia escribe al periodista Manuel Paredón Cornejo. En esta carta intenta ofrecer su versión de los hechos y explicar las circunstancias que rodearon la tragedia que ocurrió en su hogar. Estimado señor periodista, mi nombre es Claudia Mijangos. Me he atrevido a escribirle para pedirle ayuda. Desgraciadamente soy consciente de que mi caso fue muy alarmante y no es para menos, pues fueron 3 pequeños indefensos, pero le soy sincera, no estaba en mis cabales y los estudios que me han realizado lo confirman. Fui una madre que velaba por ellos y soy yo la que más afectada ha quedado, pues eran toda mi existencia, aunque los hechos revelasen lo contrario. Vive en mí una agonía constante y no considero justo que, aparte de haberlos perdido, quede acusada como si con voluntad lo hubiera hecho. Me presto a cualquier clase de hipnosis para demostrar mi inocencia, y si gustan puede ser televisada, grabada o lo que consideren para tratar de limpiar un poco mi nombre y así la población queretana pueda juzgar todos los hechos. Amo la vida y al ser humano, pues somos obra de un gran señor. Desgraciadamente, mi destino y el de mis hijos fue cruel. Ahí es donde reconozco que somos parte de su obra. Él así lo permitió. Como hemos dicho, según el doctor Fonseca, se determina que en el momento de los crímenes Claudia no estaba en pleno uso de sus facultades. Como resultado, se emite una sentencia dentro del procedimiento especial para inimputables, que impone una medida de seguridad de 30 años, la pena máxima contemplada en esa época. Es recluida el 19 de septiembre de 1991 en el Centro Femenil de Reinserción Social de Pepepan, en Xochimilco. Allí, en ocasiones experimenta momentos de lucidez en los que parece conectar con la realidad y reflexionar sobre sus 3 hijos. Sin embargo, también presenta episodios de desconexión, donde pierde el contacto con el entorno y su propia situación. La casa en el 408 de la calle Hacienda Vigil, en la colonia Jardines de la Hacienda, donde ocurren los trágicos hechos, no es reclamada por nadie y se transforma en una leyenda urbana, convirtiéndose en un destino turístico popular en Querétaro. Muchas personas la visitan con la esperanza de experimentar fenómenos paranormales, afirmando incluso que han visto a los niños o que sus caras están impresas en un árbol frente a la casa. Esta fascinación por la vivienda ha generado un interés en la cultura popular, alimentando mitos y relatos sobre lo que allí supuestamente sucede. Carlos Trejo, un conocido cazafantasmas mexicano, presenta en un programa de televisión unas supuestas psicofonías grabadas en la casa, donde se escucha la inquietante frase «No, mamá». Este programa es visto por Claudia desde prisión, quien al escuchar las grabaciones sufre una crisis nerviosa, lo que lleva a que le administren sedantes y la mantengan bajo vigilancia durante una semana. Según el parte médico, la condición de Claudia es considerada incurable. Aunque su sentencia se cumple en 2019, no puede ser liberada sin que alguien se haga cargo de ella.
En este contexto, el presidente del Tribunal de Justicia de Querétaro declara lo siguiente. Se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en un hospital psiquiátrico. Lo que sigue es que primero se tiene que hacer un análisis en cuanto a su salud mental. Y lo que prosigue es que se le pudiera entregar a un familiar que se haga responsable de ella. O de acuerdo al análisis, si ella amerita seguir estando en internamiento, quedará en internamiento, pero ya no como una medida impuesta por la sentencia, sino como una medida de prevención en temas de salud. Y el día que justo se cumplen 30 años del asesinato de sus hijos, el 24 de abril del 2019, 2 personas se presentan en el lugar de internamiento de Claudia. Se menciona que al menos una de ellas es una sobrina. Tras esta visita se tiene conocimiento de que Claudia es trasladada a una residencia psiquiátrica en México. A día de hoy se desconoce el paradero de la Hiena de Querétaro. Hoy vamos a adentrarnos en un campo que creo que no hemos tratado hasta ahora, y es la criminalística, y en concreto vamos a abordar el tema de las manchas de sangre. La sangre, además de proporcionar información valiosísima a través del análisis de ADN y la detección de toxinas en el organismo, por ejemplo, la apariencia y ubicación de las manchas de sangre en el lugar del hecho pueden ofrecer pistas cruciales sobre las circunstancias del crimen. Según la antigüedad y el tipo de soporte sobre el que caiga, una mancha puede tener un aspecto diferente. En los tejidos absorbentes y claros, el color de la sangre es rojo oscuro y con el tiempo puede oscurecerse aún más, tirando incluso a negruzco. Si la mancha ha sido lavada con agua, el color rojizo obviamente se vuelve rosáceo y además se observa una distribución irregular del pigmento, de modo que hay más densidad en unas zonas que en otras. Si no solo ha sido lavada con agua, los productos químicos pueden afectar a su estructura química, a los componentes o a otras características de las manchas, lo que hay que tener en cuenta en su análisis. Si hay circunstancias como poca luz, soportes como tejidos o tierra muy oscuros, por ejemplo, o sospechas de la presencia de sangre en un lugar que puede haber sido limpiado, es útil emplear el reactivo denominado luminol para hacer más visibles dichas manchas. El luminol tiene la particularidad de dar una reacción de quimioluminiscencia con peróxidos y en presencia de un complejo de hierro como catalizador. Es sumamente sensible, siendo capaz de detectar manchas de sangre aunque estén muy diluidas. Esto permite investigar incluso la posible presencia de trazas de sangre en superficies grandes, simplemente utilizando un spray para aplicar el reactivo sobre ellas y observando después en la oscuridad aplicando al luminol luz ultravioleta. Este reactivo además tiene la ventaja de no contaminar la muestra ante un posible análisis posterior de ADN. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los hipocloritos presentes en muchos limpiadores, la lejía, por ejemplo, dan también esta reacción, debido a su fuerte carácter oxidante. Y aunque la luminosidad que producen es más intensa y brillante que la de la sangre, podría dar lugar a falsos positivos. Pero también cabe la posibilidad de obtener falsos negativos. Por ejemplo, si el sospechoso, antes de que le investigasen, lava su ropa, la cual tiene sangre, con oxígeno activo, este reacciona con la sangre del indicio, anulándola para esta prueba. Hay veces que la mancha de sangre se deposita sobre soportes no absorbentes, como baldosas, azulejos, mármol. En estos casos se forma una costra con aspecto de escamas brillantes. El color rojizo de las mismas puede variar con el grosor de la costra y el tiempo transcurrido desde su formación. Si es reciente y de escaso espesor, el color rojo es más claro, el cual se va haciendo más oscuro con la antigüedad y mayor grosor. Ahora vamos a pasar a los tipos de manchas de sangre que se pueden encontrar en la escena de un crimen. En primer lugar tenemos las manchas de escurrimiento. Como su propio nombre indica, se producen cuando la sangre fluye desde un punto de origen y debido a la acción de la gravedad se acumula en forma de charcos o regueros. Si el flujo de sangre es constante, puede dar lugar a los llamados lagos hemáticos, el segundo tipo de manchas de sangre del que vamos a hablar.
Las manchas en lago consisten en una acumulación de sangre de forma circular o irregular, que se produce cuando la sangre cae desde un origen hacia una superficie horizontal sin que la víctima se mueva. Son útiles para determinar la posición inicial o final del occiso. Por ejemplo, si al momento de morir se forma un charco de sangre que no se encuentra justo debajo del cuerpo, sino a un lado o en otro lugar, esto sugiere que el cadáver ha sido movido. La diferencia clave entre las manchas en lago y las manchas de escurrimiento radica en el movimiento de la víctima. Las manchas de escurrimiento se forman si la víctima se desplaza mientras sangra, dejando un rastro de sangre a medida que se mueve. En cambio, las manchas en lago se originan cuando la víctima permanece inmóvil. En el caso de Claudia, la hija mayor, por ejemplo, el rastro de sangre que dejó mientras descendía por las escaleras se considera una mancha de escurrimiento, y el lago hemático se formó en el comedor, donde cayó finalmente, acumulándose la sangre bajo su cuerpo. En tercer lugar, vamos a hablar de las manchas de impregnación. Se producen cuando la sangre es absorbida por un sustrato sólido, lo que provoca que la sangre se difunda a través de este material de manera característica, formando manchas circulares y uniformes. Es particularmente evidente en superficies porosas o absorbentes, como la ropa. En este caso, ocurrió con la ropa que Claudia llevaba puesta en el momento de los asesinatos. Por otro lado, tenemos las manchas de contacto, que se refieren a la impresión que deja cualquier objeto ensangrentado sobre una superficie, como huellas de manos, pies u otras partes del cuerpo. Las manchas de contacto e impregnación resultan ser de gran utilidad, ya que pueden registrar huellas de pies, manos o incluso marcas de un arma que haya sido limpiada. Si se encuentran coágulos en estas manchas, esto sugiere que la persona sobrevivió a la agresión al menos durante un periodo de tiempo. Además, el grado de empapamiento de un tejido, como la ropa de la víctima, puede proporcionar pistas sobre cuánto tiempo estuvo en contacto con la sangre, estando las dimensiones de la mancha en dicho tejido relacionadas con este factor. En quinto lugar, tenemos las manchas por embarradura. Estas se producen cuando un objeto o una superficie limpia entra en contacto con una superficie previamente manchada de sangre, y el movimiento de arrastre genera una mancha que indica la dirección en la que se ha movido dicho objeto o superficie. La principal diferencia entre las manchas por contacto y las de embarradura es que las primeras no necesariamente muestran una dirección de movimiento, ya que pueden generarse simplemente por el contacto de un objeto con sangre, mientras que las de embarradura, debido al arrastre, sí indican una trayectoria. Ahora vamos con las manchas por arrastre o deslizamiento. Estas se generan cuando la víctima, ya inmóvil, es arrastrada por el agresor, lo que deja una franja ancha sobre diversas superficies. La forma y dirección de estas manchas indican cómo y hacia dónde se movió la víctima tras haber sido desplazada. En algunos casos también pueden registrar el movimiento de la propia víctima antes de fallecer, proporcionando información sobre la distancia recorrida y el tiempo en que estuvo en movimiento. Este tipo de manchas son cruciales para comprender los movimientos de las víctimas y el agresor, y proporcionan detalles esenciales para reconstruir la secuencia de los eventos en una escena del crimen. En el caso que nos ha ocupado hoy, Claudia dejó marcas de arrastre al trasladar a sus hijos desde donde murieron hasta su dormitorio. A Claudia María desde el comedor por las escaleras, y a Alfredo y Ana Belén desde sus respectivas habitaciones. Por último, tenemos las manchas de proyección. Atentos a estas, que tienen miga. Son aquellas que se producen cuando la sangre es lanzada con cierta fuerza, generando gotas o salpicaduras que pueden seguir una trayectoria parabólica o caer libremente. La forma y características de estas manchas pueden variar, dependiendo de varios factores. En primer lugar, la altura. Si la sangre cae desde una altura baja, la mancha tendrá una forma redondeada, como un disco. A medida que aumenta la altura desde la que cae la sangre, el diámetro de la mancha también aumenta, y los bordes se vuelven más irregulares, adquiriendo un aspecto dentado. Además, pequeñas gotas satélites pueden aparecer alrededor de la mancha principal. En segundo lugar, tenemos las características del soporte sobre el que cae la sangre. Si la superficie es dura, lisa y no absorbente, la mancha será más circular.
En superficies más rugosas, la mancha tendrá una forma más irregular y podría estar acompañada de pequeñas gotas también satélites a la mancha principal. Si la superficie es absorbente, la sangre se difunde desde el centro hacia la periferia. Puede ocurrir también que la sangre sea proyectada oblicuamente hacia un soporte dado. Cuando esto ocurre, la gota cae formando un ángulo agudo, lo que provoca que la mancha tenga una forma alargada en la dirección a la que cae. La velocidad de proyección, la cantidad de sangre y el ángulo de incidencia determinan el alargamiento de la mancha, llegando a aparecer incluso en algunos casos una gota adicional en la punta de la mancha más grande. En ocasiones no se encuentra una sola gota grande, sino muchas pequeñas gotitas separadas entre sí. Esto puede indicar que la proyección fue causada por un disparo a bocajarro, lo que hace que la sangre sea expulsada del cuerpo a gran velocidad. Además, cuando se manipula violentamente un arma ensangrentada, como un cuchillo, pueden aparecer muchas gotas pequeñas y alargadas en diversas direcciones con forma de signo de admiración. En estos casos, para determinar el origen de la proyección, debe trazarse el eje de todas las manchas de sangre y encontrar el punto de convergencia, el cual marcará el lugar de origen. Y este es el caso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, caso que pone de manifiesto la importancia de reconocer las señales de trastornos mentales y de intervenir de manera temprana para prevenir situaciones tan devastadoras. Como sucede con otros muchos casos de los que hemos hablado, si se hubiera prestado atención a los problemas emocionales y psicológicos de Claudia, la tragedia podría haberse evitado. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y peticiones. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter y Threads. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Podéis uniros al canal de WhatsApp, os dejo el enlace en la descripción del podcast o también lo podéis encontrar en stories destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. La semana que viene habrá episodio exclusivo, así que ahí os espero a los fans y con los demás me vuelvo a encontrar en 2 semanas. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.